El lunes. Son las 3 de la tarde. El mundo ruge allí afuera, pero aquí solo se oye el viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco. Bienvenidos a una nueva instancia de este divague consciente que es el viento y el reloj. Bienvenido, Gino. Muchas gracias. Bienvenido también. No, muchas gracias. Master Fidel. Muchas gracias. Siempre es un placer compartir estos espacios contigo. Y bueno, y sobre todo hablar en esta ocasión, creo que es un tema que está muy bueno como para poder soltar esta palabra que se usa mucho, ¿no? Soltar viejas herencias, ¿no? Para poder caminar de una forma más liviana, más consciente y vivir la vida de una manera más plena, que son las llamadas herencias familiares, o los programas que le damos a nuestras familias. Claro. Entonces, es un tema que es muy importante para este momento, me parece, para poder estar en paz y para poder aportar paz al mundo. Sí, pero además para tener la tranquilidad de que uno puede hacer algo para cambiar cierto rutero, cierto camino por el que aparentemente las cosas deben acontecer, Claro. Pero además para hacernos profundamente responsables de cambiarlo o de dejarlo como está, que en cualquiera de ambos casos es responsabilidad nuestra. Sí. Porque muchas veces se ha utilizado la herencia del carácter, la herencia de enfermedades, la herencia de formas de ver las cosas, la herencia del partido político o el juego de fútbol. Son cosas que se toman como lo hereditamos. Bueno, no, mi viejo era así, mi abuelo era así, yo no tengo por qué cambiar. Claro. No puedo cambiar. Como algo inmutable. Como algo inmutable, exactamente. Entonces ahí, claro, no puedo hacer nada, sigo tal igual como estoy, y me permite seguir con viejas costumbres arraigadas y tener un fundamento ficticio, pero es un fundamento al fin, de que bueno, es la herencia que yo recibí y esto ya no se puede cambiar. Es una forma de justificar un mal hábito. Claro, correcto. Porque en definitiva las herencias son hábitos heredados también, en parte. No voy a decir que un 100% porque no lo es, pero sí gran parte de lo que llamamos herencia son hábitos que nosotros de niños hemos visto a nuestros padres y nuestra familia realizar cotidianamente y que las incorporamos como nuestras. Y en estos hábitos podemos encontrar vicios, problemas de vínculos, problemas de comunicación, como también virtudes, ¿no? Claro. Conductas. Gratas o poco gratas. Exacto. Y ahí están lo que llamamos
los programas mentales, que es un tema muy importante a trabajar a nivel terapéutico, ¿no? Para realmente poder, como decía al principio, soltarlos una vez que uno los hace consciente y liberarse de ellos. Y siempre está de fondo lo que nos sostiene, ¿no? Para poder conectar también con otros planos y con nuestra esencia. Porque en tanto estemos dominados por esos programas, porque esos programas muchas veces dominan nuestra vida, Claro. y nos llevan a lugares increíbles que no queríamos ir, supuestamente. Una vez que podemos soltar esos programas, la conexión, o damos espacio para que la esencia se manifieste. Y es increíble, y lo hablo por mí mismo también, cómo nos negamos a eso, y nos negamos en definitiva a que nuestra vida sea más fructífera, más simple, más fluida y más amorosa, con más paz, que es lo que necesita el mundo. Paz, ¿no? ¿Y cómo le tenemos miedo a esta conexión? Entonces, es importante darnos cuenta de esto y de que lo peor que nos puede pasar es justamente pasar por un mal momento, pero es un momento. De lo contrario, vamos a pasar el resto de nuestra vida con malos momentos. Claro. Y después, como dijera Hoyo, lo que nos espera son flores, aromas hermosos, animales, belleza, en definitiva, ¿no? Lo mejor de la vida. Pero de lo que yo me asombro permanentemente es cómo, por agarrarnos a eso viejo, nos perdemos de lo mejor de la vida. Joe Dispenza lo explica por qué uno mantiene ciertos hábitos y por qué a uno le cuestan ciertos hábitos, aunque entienda que no conviene. Eso nos pasa a todos. Claro. Y él explica la razón de por qué ese tipo de cosas es tan complicado. ¿No? Entonces él plantea que nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestras emociones no son cosas separadas, funcionan, Claro, sin duda, ligadas, estrechamente ligadas. Cuando una emoción se dispara, nuestro cerebro segrega determinado tipo de hormonas que pueden ser hormonas de placer u hormonas de conflicto, estresantes o relajantes. Y lógicamente una hormona estresante genera determinado tipo de ideas, porque el organismo, el cuerpo como un todo, ante un estímulo estresante debe defenderse, huir o paralizarse. o paralizarse. Entonces los pensamientos asociados a una hormona no siempre son voluntarios. No, sin duda que no. ¿No? El asunto es que uno se hace adicto a determinados estímulos y a determinadas hormonas. Y eso el cuerpo físico, que es el que pasa a pensar y a decidir, no la mente, ni el cerebro, el cuerpo físico, En este caso, pasa a tomar las decisiones. Y lo explico con él, el aprender a andar en bicicleta. Cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta, son 2 millones de cálculos en la cabeza, hasta que sale.
Una vez que salió, uno se sube sin pensar a la bicicleta. Claro. Y arranca sin problema. Y yo no, porque el cerebro ya se acostumbró, no, porque es el cuerpo el que tomó las riendas. Y el cuerpo tiene una memoria. Entonces es el cuerpo el que aprende a andar en bicicleta y la cabeza ya no es necesaria. ¿Ah? El asunto es que con las hormonas del estrés o las hormonas del relax pasa exactamente lo mismo. El cuerpo se acostumbra y después hace degenerar ese tipo de hormonas. Entonces cuando uno dice, bueno, tengo que empezar a hacer un régimen bajo en comida chatarra, porque es bueno para mi salud, pero además tengo que hacer algún ejercicio liviano, la mente dice, qué bueno, mañana empiezo. Y el cuerpo dice, sí, está bueno, pero no, mañana no empezamos lunes. Claro. ¿Tá? Porque al cuerpo no le interesa cambiar un hábito que le va a implicar no recibir esa droga a la que es adicto, esa proteína o esa hormona a la que ya está adicto. Sí. Y además el cerebro tiene otra particularidad. El cerebro, de todo nuestro peso corporal, yo peso 80 kilos, mi cerebro pesa 1,5 kilos más o menos. El 2% de nuestro peso corporal lo ocupa el cerebro. Correcto. El punto es que el 25% de lo que consumimos, el cerebro se lo lleva. El cerebro ocupa el 25% de nuestra energía, de toda la energía que consumimos. Correcto. Porque el tipo labura permanentemente, creciendo, cicatrizando, recibiendo estímulos, traduciendo estímulos y manteniendo el sistema en equilibrio. Entonces cuando uno le dice al cerebro, le exige al cerebro concentrarse en algo o cambiar un hábito, el cerebro ya está rindiendo al máximo. ¿Tá? Cualquier cosa que le obligue a dar un 2% más, para el cerebro es agotador. ¿Tá? Claro. Imaginen que están aguantando la respiración y que todo lo que pueden aguantar la respiración es 1 minuto. Y que llegó el minuto y alguien le dice, bueno, aguantar la respiración 2 segundos más. No, me asfixio. Posiblemente, quizá la respuesta sería darle un poco de descanso al cerebro. La cuestión es, el cerebro no va a descansar, porque ya labura. Sí, no, pero me refiero. Nosotros vivimos en un exceso de pensamiento, en una hiperactividad mental. Claro. ¿Sí? Claro. Entonces, por esto me refiero a esto de la meditación, en donde darle un espacio al cerebro para que pueda de alguna manera descansar un poco. Claro. ¿Sí? Claro. Lo que vamos a hacer en la meditación es no exigirle más de lo que ya está exigido. Correcto. Pero el punto es, con lo que arrancamos nuestro racionamiento, tiene que ver con el cambio de hábitos. Y cambiar un hábito al cerebro, que ya está acostumbrado a elaborar al mango y a generar determinado tipo de proteínas y hormonas. Y además depende de cuánto tiempo lleva el cerebro con esa costumbre. Correcto. El viento y el reloj. Volvimos, seguíamos y hablábamos de los cambios de hábito. El asunto es que obligar al cerebro a cambiar un hábito implica llevarlo a esforzarse más allá del límite en el que ya se está esforzando. Pero esto implica, además, cambiarle al cuerpo un grupo de hormonas y proteínas a las que el cuerpo es adicto. Claro, sin dudas. Entonces, establecer una nueva adicción
al cuerpo le lleva unos 20 días, 28 días más o menos. ¿Ah? Cambiar una hormona, una proteína, por otras. Por eso, cuando uno dice, bueno, tengo que adquirir un nuevo hábito, hay que repetirlo durante por lo menos 28 días. O 21. Claro, entre 21 y 28 días, para que ese hábito sea adoptado como una nueva rutina por el organismo, particularmente por el cuerpo físico, para que después el cuerpo físico sea el encargado de exigir. Claro. ¿Ah? Uno empieza a correr, los primeros días no tiene ganas de correr. Y los primeros 21 días no va a tener ganas de correr, porque es algo que no había hecho. Claro. Pero después de esos 21 días, puede que uno no tenga ganas de correr, pero va a salir a correr, porque el cuerpo se lo está pidiendo. Correcto. Y eso es una nueva adicción que el cuerpo ha adquirido. Cambia una hormona por otra. ¿Ah? Nosotros somos propensos a las adicciones. Por eso cuesta tanto establecer nuevos hábitos. Y por eso cuesta, además, vencer los programas hereditarios. Claro. ¿Ah? Porque implica imponerse una nueva conducta y una disciplina para establecer un nuevo hábito. Y es lo que te decía hace un ratito, ¿no? Cuanto más tiempo está instalado ese hábito, ese programa, es mucho más difícil. Claro. Es mucho más difícil. Por eso, si vos sos más joven, ¿no? Tenés más probabilidades o puede resultar más fácil cambiar ese programa. Pero esto que vos decías, los vicios, somos adictos a un montón de cosas, incluso de cosas que no sabemos que somos adictos. ¿Ah? Los alimentos pueden ser muy adictivos. Bueno, nosotros tenemos instalada una adicción que es la harina, en Uruguay particularmente, y el azúcar. Esto a nivel mundial, no solo acá en Uruguay. Tenemos instalada la adicción de que hay que desayunar, almorzar y cenar. Y eso es una adicción. Y merendar. Las 4 comidas diarias, eso es una adicción. Sí, claro. El ser humano no precisa 4 comidas diarias. Como mucho 2. El ser humano en la historia de la humanidad, y dejando de lado los últimos 100 años, porque son los últimos 100 años. Son los últimos 100 años, siglo XX. Claro, el ser humano salía a cazar, comía de mañana y después durante todo el día ya está. Preparaba su ropaje, su tienda, su abrigo y sus armas para la cacería al día siguiente. Se comía una vez al día. Y evolucionamos y crecimos y no nos extinguimos. Claro. ¿Ah? Sí, y hoy en día si no haces las 4 comidas parece que te vas a morir, porque te vas a enfermar, sí. porque te va a pasar algo. Es que es lo que recomiendan además las personas serias que han estudiado, claro. Es lo que recomiendan. Y es un error. Sí. Es un error. No es necesario. No está mal, pero no es necesario. Y si realmente quisiéramos sanar el cuerpo físico, lo que deberíamos hacer es darles más espacio entre comidas. Más espacios entre comidas. Lo que se llama el ayuno intermitente, claro. Que implica por lo menos 15 horas sin consumir alimentos. Claro. Y ahí ya tenemos una comida, porque si después de las 15 horas ya te vas a dormir. Claro, pero entre las 15 horas ponele que hayan las 8 horas de sueño. Tenés 8 horas en las que estás trabajando, promedio, 8 horas en las que estás en esparcimiento y 8 horas para dormir. Vos podés tener un muy buen desayuno, podés tener un muy buen almuerzo,
pero después bancátela hasta el desayuno siguiente. ¿Tá? Y ahí vas a tener más de 15 horas de ayuno. Correcto. Pero esos son hábitos. Son hábitos. Que además son hábitos hereditarios. Sí, sí. ¿Tá? Mi familia toda la vida, de mañana se desayuna un mate, se va a laburar con el estómago vacío y volvemos a la noche para juntarnos para cenar y estar en familia y comer como unos normales. Claro. Eso es de familia. Sí, sí, sí. Y son hábitos que uno no se atreve a cambiar, porque son tradiciones familiares. Y dentro de esto, bueno, también encontramos las enfermedades, que son, digamos, como las más fuertes, ¿no? Y ahí encontramos claramente, por ejemplo, que hay familias que se heredan un tipo bien concreto de enfermedad. Bueno, evidentemente las más sensibles son las enfermedades de cáncer. Y esto son programas heredados. Y se ven muy bien todo esto en las constelaciones familiares. También la biodecodificación trabaja en todo esto. En donde muy probablemente lo que haya es un ocultamiento o alguien de la familia que quedó aislado o que fue directamente sacado del ámbito familiar. Pasa en algunas religiones, por ejemplo, ¿no? Que si uno se casa con una persona de otra religión, queda segregado de la familia, o de una persona que no sea religiosa, como sea. ¿No? O un adolescente que se embaraza, ¿no? Para muchas familias eso es directamente la expulsión del ámbito familiar. Y ese tipo de cosas generan, ¿no?, traumas en el árbol genealógico. Y podemos seguir dando ejemplos, ¿no? Pero sobre todo eso, ¿no? Los aislamientos, las negaciones, los ocultamientos, generan traumas que después se hacen invisibles. Y esto se hereda e incluso puede saltearse una generación, ¿no? Puede pasar una herencia de un abuelo a un nieto sin pasar por el hijo. Entonces, desentrañar todas estas herencias también familiares es muy importante para procesos de sanación y para cuando uno realmente decide cortar con esa herencia. Porque siempre hay alguien en la familia que dice, bueno, hasta acá. A ver qué pasó acá. Claro. Lo que se llaman las ovejas negras. Claro. Que a mí ahora me gustaría más llamarlo como ovejas arcoíris. Las ovejas multicolores. Las ovejas multicolores. Las ovejas multicolores. ¿Por qué negras? ¿Por qué tiene que ser negras? Claro. Entonces eso. También siempre hay alguien en la familia que mueve los esquemas del árbol genealógico y empieza a hacer ver o hacer visible o tangible que hay otra manera de hacer las cosas también. Hay otra forma de vincularse con la vida y básicamente es con la verdad. Yo creo que la cuestión está relacionada directamente con lo que solemos llamar lomo para aguantar. Un concepto terapéutico. Un concepto terapéutico
profundamente científico y filosófico. Comprobado científicamente. Lomo para aguantar. Con respecto a los hábitos hereditarios y con respecto a las lealtades al clan, que llega un momento en que uno de los individuos se da cuenta de que no consigue avanzar y que no puede mantener el ritmo de lealtad al clan, siguiendo los hábitos, las costumbres, porque bueno, incluso las enfermedades. A mí me cuestionaron varias veces y me obligaron varias veces a hacerme el examen de los niveles de azúcar. Ajá. Porque mi padre fue diabético, mi madre fue diabética, ya en veteranos. Mi hermano mayor fue diabético y mi hermana mayor fue diabética, entonces yo con mi edad tengo que ser diabético. Claro. Bueno, pero no hay antecedentes familiares y eso me obliga a ser diabético. Bueno, no, pero hay una tendencia muy fuerte, así que las posibilidades son muy altas, sí, pero yo no soy diabético. Claro. Ni pienso serlo. Pero porque lo decidí. Claro. Entendiendo las razones que tuvieron mis viejos para ser diabéticos, que no son razones conscientes. Exacto. No son razones conscientes. Haciendo biodecodificación de lo que fue la vida y la mente de mis padres y de mis hermanos mayores. Era entendible que tuvieran diabetes. El punto es que yo no tengo por qué tenerla, porque decidí que no quiero tenerla y no es lo que yo quiero para mi vida. Y no quiero para mi descendencia. Entonces yo corrijo una actitud emocional, que es la causa casi principal de la diabetes. Y de la mayoría de las enfermedades. Y de la mayoría de las enfermedades, las causas son mentales y emocionales. Son pocas las enfermedades que tienen una causa realmente física y externa a nuestro organismo. La mayoría son de origen propio, nosotros nos enfermamos. Sí, a consecuencia de esas costumbres o de esos bloqueos mentales y emocionales, se generan después costumbres físicas, pero la raíz está en las emociones y en la mente. Claro. Sí. Porque podemos decir, claro, una persona diabética adquirió una costumbre de comer demasiada harina y azúcar. ¿Pero por qué? O de no manejar la dulzura y la ternura en su vida. Exacto. Es una razón emocional. Esa es la razón. Pero externamente lo que se ve es un consumo excesivo de azúcar. ¿No? Entonces, sí, se genera a nivel físico después una costumbre, pero la raíz está en ese programa familiar. Claro. Esto vos decías, bueno, y es la maravilla de estos tiempos también, ¿no? Que tenemos acceso a un montón de herramientas terapéuticas, espirituales, o como se le quiera llamar. La meditación, en Uruguay mismo es un vergel de diferentes tipos de terapias, y que nos dan la posibilidad de poder ir más allá, ¿no? Más allá de eso que hemos creído, porque lo hemos creído también. Claro. Entonces, el poder acceder a todas las terapias que accedemos hoy en día y a las diferentes formas de meditación que hay, bueno, somos privilegiados realmente. Es la gran ventaja de vivir en un país laico, Sí. donde no hay una religión oficial. Claro.
y por lo tanto no están prohibidas las religiones, ni son perseguidas las religiones. Hay una inquisición interna, eso sí, todos hemos discriminado y todos discriminamos de un modo u otro. Pero en nuestra identidad nacional no está el rechazo acérrimo a nada de eso. Claro. No es institucional el rechazo. Hay una apertura y esa apertura nos permite libertad de elegir. El viento y el reloj. Interesante cuando nombraste creencias, cosas en las que creemos recién. Que eso forma parte de una herencia del clan, forma parte de cosas que le damos de familia. ¿En qué creemos y por qué creemos? ¿Tá? Y vuelvo a mencionar el punto de la diabetes. Yo no creo que deba heredarla la diabetes. Entonces eso me llevó a cambiar mis creencias. Porque de eso se trata la creencia. Una creencia es una percepción muy parcial de una respuesta a algo que desconocemos. La percepción parcial de una respuesta a algo que desconocemos. Entonces creemos que es por este lado. Y por lo tanto la podemos cambiar eligiendo creer, que también puede ser de esta otra forma. Una creencia no es una prueba irrefutable. La creencia es simplemente una apreciación personal y muy parcial, que puede ser compartida por toda una comunidad, pero no deja de ser una apreciación parcial. Y si nosotros creemos determinada cosa, tenemos que ser conscientes de que lo estamos creando. Entonces, si yo creo que en mi familia hay problemas en el corazón y yo simplemente acepto eso tal y cual viene, es muy probable que en algún momento tenga problemas en el corazón. Claro. Pero si yo realmente cuestiono, y esto es otra cosa, el cuestionar es muy importante, no cuestionar como un rebelde sin causa, sino cuestionar en qué creemos. Y yo puedo creer, y hay un arquetipo que está muy instalado, que es el arquetipo de la víctima. ¿No? La víctima no tiene poder, porque es atropellada por acontecimientos externos. Entonces siempre la culpa la tiene el afuera. Entonces la víctima no cuestiona, no se cuestiona nada. Entonces ahí entra el guerrero, ¿no? Y el guerrero dice, no, el poder está en mí. Como dijera He-Man, yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Y es así, es verdad. Nosotros tenemos el poder de decidir si seguimos creyendo en lo que hemos heredado o si cuestionamos lo que hemos heredado y por lo tanto investigar y explorar nuevos caminos que hagan que nuestra mente también funcione de otra manera. El asunto es que el culpar a otros nos ahorra la responsabilidad de cambiar las cosas.
Sí, correcto. Creemos que nos ahorra la responsabilidad de cambiar las cosas. Lo cierto es que cuando culpamos a otro, pretendemos que alguien se haga cargo de solucionarnos. ¿Ah? Y la solución solo puede venir desde adentro. ¿Ah? Porque en realidad no hay un culpable afuera. Puede haber un responsable de lo que nos sucedió. Puede haber un responsable de lo que nos ha pasado. Pero cuando nosotros decidimos culpar afuera, nos perdemos la oportunidad de sanarlo y de corregirlo. El culpar nos impide cambiar nuestra postura. Sí, un poco con lo que empezamos, ¿no? Nos impide sanarnos y por lo tanto vivir de una manera plena. Claro. Porque hay una cuestión, y esto nos lo salteamos muchas veces, que nosotros estamos sostenidos por un espíritu. Nosotros somos espíritus viviendo una experiencia humana, una experiencia material, en esto que llamamos Matrix, ilusión, la vida. Últimamente se está usando el término simulador. Claro, el gran simulador, la gran simulación. La gran simulación. Y el espíritu necesita un vehículo que esté en las mejores condiciones posibles. Y cuando uno se enferma, la conexión con nuestra esencia y también con otros planos de la existencia se bloquea. Porque pues estamos, y está bien que así suceda, estamos totalmente enfocados en la sanación de esa enfermedad o de cualquier situación que se nos plantee. Claro. El hecho es que si nosotros vivimos toda la vida, o gran parte de nuestra vida, en ese trabajo, nos vamos a perder esa conexión con nuestra esencia y con planos más expandidos de conciencia. Y como decía al principio, con las maravillas de la vida. Con disfrutar incluso este plano, ¿no? Este planeta que en sí mismo es un paraíso. Simplemente nosotros hemos construido ciudades que se han transformado en infiernos. Pero en realidad el planeta es un jardín del Edén. Nosotros hemos construido ciudades a las que hemos transformado en un infierno. Exacto. Me causa gracia. Qué bueno que le causa gracia. Me causa gracia cuando oigo que alguien dice no, porque la sociedad está cada vez peor. ¿Quién es la sociedad? Y la sociedad son los demás, yo no. Claro. Exacto. La sociedad son los demás, yo no. No. Yo la tengo clarísima, por eso le echo la culpa a la sociedad. Por eso le eché la culpa a la sociedad y sé que es la sociedad la que tiene que cambiar, yo no. Ajá. Las casas son una mugre porque nadie junta. Entonces yo tiro el boleto, porque total ya todo el mundo tira, pero la culpa es de la sociedad. No, macho, estás tirando el boleto, no te puedes quejar por la mugre que estás haciendo. Correcto. Vivís entre la mugre porque vos haces la mugre. Dice, no, pero igual si yo no tiro es un boleto menos, no se nota. Un boleto menos, claro que se nota. Claro que se nota. Sí.
Porque todo se nota. El boleto menos es tan contagioso como el boleto más. Entonces, si vos cada boleto te lo guardás en el bolsillo y lo tirás en la papelera de tu casa y después lo vas a incinerar, o le vas a dar el destino que sea, en vez de tirarlo en la calle, alguien va a imitarte y va a decir, no cuesta nada. Y eso suma. Sí. Eso suma. Porque no es un boleto el que tapa las alcantarillas, es 1.000.000 de boletos. Porque como a nadie le importa. El punto es, a mí me importa, entonces yo no tiro el boleto. El papel del caramelo me lo guardo en un bolsillo y después lo tiro en el basurero en mi casa. O lo quemo en mi estufa. Claro. Pero a mí me importa. Lo que hagan los demás es un asunto de los demás. Yo soy responsable de mi aporte. Y eso es algo que cuando uno hereda hábitos y hereda creencias, tiene que aprender a corregir. Para que ya no sea una mala herencia, sino una buena herencia para mis descendientes. Correcto. Yo recibí todo un historial de enfermedades. Lo corto acá y mi descendencia va a recibir todo un historial de sanaciones. Claro. Pero es mi decisión cambiarlo. Y la decisión es individual y es intransferible. Es intransferible, absolutamente. Y siempre, otro de los mantras que hemos adquirido, el camino es hacia adentro. Sí. El camino es hacia adentro. Si nosotros pretendemos seguir cambiando el mundo, lo único que vamos a obtener es más sufrimiento. Porque el mundo no va a cambiar porque nosotros lo que vamos a cambiar. Un ejemplo que hemos puesto en otras conversaciones. Si yo entro a una habitación oscura con una vela en una mano y un encendedor en la otra, yo no empujo las sombras para hacer espacio. Yo no peleo contra las sombras para que me den espacio. Enciendo la vela. Es todo lo que tengo que hacer. Sí. Si el mundo es una mugre, yo tengo que aportar limpieza. Si el mundo es odio, yo tengo que aportar amor. Sí. Si el mundo es sufrimiento, yo tengo que aportar alegría y placer. Porque yo estoy en contra de los que ensucian, en contra de los que matan, en contra de los que contaminan. Lo que estoy haciendo es sumar más contra a la violencia. Más conflicto. Más violencia a la violencia. Y lo decíamos en el programa pasado, luchar por la paz. Sí. Y fornicar por la virginidad son la misma estupidez. No se puede pelear contra la violencia. Los famosos ejércitos de la paz. Los ejércitos de la luz, los guerreros de la luz. No puede haber un guerrero de la luz. No, sin duda que no. No puede haber un guerrero de la luz. Si son luz, claro. no te interesa la guerra, ni la lucha, ni... Porque simplemente con expandir tu luz ya es suficiente. Claro. El que lleva luz no va a los gritos. No. Ni pateando las sombras. Es verdad. Y eso es algo que uno tiene que entender que puede aportar. Sí. Y bueno, pero ¿qué diferencia puede hacer? Y claro que hace diferencia. Hay un dicho que dice, de a granito la gallina se llena el buche. Es de a un granito. Claro. Pues también es en lo cotidiano, no es en las grandes obras, ¿no? Que se hace la transformación. La transformación es en lo cotidiano y en lo pequeño, en lo interno, ¿no? En la observación que yo hago de mí mismo. Y esto es muy importante. Cómo
cómo me vinculo conmigo y con mis programas. Y ahí está la meditación, es fundamental en esto porque te aporta otro lugar donde observar y vincularte con esos procesos mentales o programas. Y ese lugar es el lugar de la observación imparcial y sin juicios. Porque hay una cosa fundamental, quien observa o quien se auto-observa no lo hace desde la mente, lo hace desde la conciencia. Si lo haces desde la mente, no te estás auto-observando. Simplemente seguís creyendo que te estás auto-observando, pero seguís observándote desde la mente. Y la mente es dualidad, la mente es dual. Claro, la mente siempre te va a poner en una categoría. Correcto. Yo soy más bueno que y menos bueno que. Entonces tengo que alcanzar un grado de bondad igual a o superior a. Eso forma parte de la mente, poner cosas en cajones. Exacto. En cambio la conciencia es simplemente darse cuenta. Ahí va. Pero esto, es importante esto de que en la conciencia no hay juicio. Pero ¿y por qué no hay juicio? Porque en la mente, al ser dual y al haber dos, ya esto nos lleva a una situación conflictiva. Porque siempre va a haber alguien o algo en contra de lo que luchar. Cuando sos conciencia, que es lo que somos, no hay límites, no hay fronteras, es unidad, es uno, en conexión con todo. Entonces, ahí directamente no es posible el juicio. No es que yo haga un esfuerzo por no juiciar, no hay juicio. Es que para que haya un juicio tienen que haber buenos y malos, blancos y negros, correctos e incorrectos, y altos y bajos, gordos separación. Y flacos. Cualquier cosa de esa dualidad implica separar. Correcto. Lo gordo de lo flaco, lo blanco de los negros, lo alto de lo bajo, lo bueno de lo malo, bla, 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 bla. Y por lo tanto, habiendo gordos y flacos, siempre habrá más lindos y menos lindos, y la culpa va a ser de otro. Y la culpa va a ser de otro. ¿Tá? Porque alguien fue malo conmigo, ¿tá? O alguien no es tan bueno conmigo. ¿Tá? Y yo, que soy tan bueno, ¿tá? Alguien es malo. ¿Por qué me hacen lo que me hacen? En el cambio, en el punto de la conciencia, yo no soy ni el más bueno ni el más malo, porque no existen ni bueno ni malo. Cada uno tiene las razones que tiene para hacer lo que hace. Y la gente hace lo que hace, no me hace cosas. La gente hace. La gente hace. Yo me lo tomo personal y elijo sentirme víctima para no solucionarlo, o elijo solucionarlo. Pero soy el único responsable. Y este es un programa que está muy fuertemente instalado en las personas, ¿no? Esto de que tal persona me hizo esto, por lo cual me generó un trauma. Sí. Que es verdad, si uno no sabe procesarlo, se generan traumas. Por ejemplo, el tema que se está trabajando mucho hoy en día es el bullying. Pero está eso de me hicieron tal cosa. Y el empoderamiento es justamente eso, ¿no? Claro. Recobrar tu poder personal para poder pararte ante las situaciones y decir, no, esto yo no lo quiero. La cuestión es la siguiente, de pronto sí me hicieron, y de pronto sí me dañaron.
Claro. ¿Ah? Y de pronto sí fueron malvados cuando lo hicieron, y no lo vamos a discutir. Pero la cuestión es, yo soy el resultado de lo que me hicieron o lo que elijo hacer y ser a pesar de lo que me hicieron. Correcto. Y la única responsabilidad es mía. Yo no soy la consecuencia de lo que me hicieron, o sí soy la consecuencia de lo que me hicieron. Pero en los dos casos yo elijo ser. Y la única responsabilidad es mía, ya no de lo que me hicieron. No, yo soy así porque a mí me traicionaron, entonces yo no confío en nadie más. No querés confiar en nadie más. Y se entiende el trauma y se entiende el mecanismo. Sin duda. Pero que vos no quieras confiar es una decisión que tomaste. Sí. Y tu decisión es tu responsabilidad. Ya no es responsabilidad de otro. No, pero mirá lo que me hicieron. Sí, está, fenómeno. Entiendo. Pero que vos no quieras confiar en nadie más es tu decisión y tu responsabilidad, no de lo que te hicieron. Entonces, la única persona responsable por nuestra vida, por nuestros resultados y por nuestro progreso somos nosotros. Sí, ahí sin duda si hay algo que podemos hacer es buscar una manera de poder pararnos ante las situaciones en otro lugar, de otra manera. Si alguien no se mueve para encontrar otros caminos, simplemente te va a seguir sucediendo lo mismo. Y el programa heredado va a seguir actuando. Y nos vamos a seguir diciendo, pero ¿qué hice yo para merecer esto? El asunto es que si yo vivo buscando culpables de las cosas que me suceden, me voy a relacionar con gente que haga cosas que justifiquen mi explicación y mi victimismo. Cada persona que conozco me traiciona. Tengo razón. Sí. Tengo razón. Yo nunca estuve equivocado. La gente es mala. La gente es mala. Pero porque estoy permanentemente reforzando vínculos que me lleven a ese resultado. Claro. Pero la responsabilidad no solo es mía. Sí. Porque yo puedo elegir otros vínculos y puedo cambiar la situación. No quiero. No quiero. No quiero. Y no quiero porque no lo sé o no quiero porque me cuesta realizar un nuevo hábito o no quiero porque estoy cómodo. Claro. Tampoco estamos jugando el por qué. El punto es, no quiero. Claro. El punto es ese. No estoy haciendo lo que debo o lo que debería si quiero que las cosas cambien. Exacto. Y muchas veces lo que nos pasa es que la situación nos puede llevar a un límite muy fuerte, ¿no? Como puede ser violencia familiar o una enfermedad o una situación, un accidente que no son accidentes, y realmente nos hacen replantear nuestra vida. ¿Sí? Pero eso porque anteriormente nosotros no hicimos caso a las señales que se nos estaban dando. Claro. Entonces, somos hijos del rigor. Volvemos al enunciado científico de hace unos minutos atrás. Lomo para aguantar. Lo vamos a aguantar. Yo voy a seguir soportando esta situación mientras tenga el lomo para aguantar. Claro. En el momento que esta situación ya me sea insoportable, yo voy a tomar una decisión para cambiar. Exacto. Y la decisión para cambiar puede ser cualquiera, extrema,
cualquiera. Ujú. Terminar con mi vida, terminar con la vida del otro, mudarme de país, cambiarme de nombre, lo que sea. Sí. Pero hay un punto de inflexión. Hay un punto de Esto llegó hasta acá. Sí, Y de acá para adelante ya no va más. correcto. Pero mientras yo tenga lomo para aguantar, la cuestión no se va a seguir extendiendo. Y se va a seguir soportando y nos vamos a seguir quejando y nos vamos a seguir exhibiendo y vamos a seguir soportando y justificando el por qué lo soportamos. Claro. Que con los hijos es porque le debo, es porque el que dirán, es porque no soy fuerte, es porque el otro es muy fuerte. Claro. La razón puede ser cualquiera. Vamos a buscar una excusa para no cambiar. En el momento en que nos damos cuenta que ya esto no puede seguir, vamos a encontrar la razón para cambiar. Seguimos con El viento y el reloj. Y en definitiva, bueno, son todas experiencias que nos dan un aprendizaje y nos dan una vivencia, ¿no? Que es lo que nos hace adultos, ¿no? Porque cuando uno es niño y adolescente no tiene la experiencia como para afrontar las situaciones de una manera en donde, bueno, yo pueda decir que estoy empoderado y realmente puedo modificar esta situación. Pero cuando uno ya es adulto, o Claro, mayor de edad, claro. lo cual no quiere decir que uno sea adulto a nivel emocional, uno ya no depende de los padres. Uno ya puede decir, bueno, ahora la vida depende de mí y de lo que yo haga con mi vida. Claro. Si definimos a alguien adulto como alguien que se hace responsable por sus actos, por la vida que lleva y de las consecuencias de sus decisiones, podríamos inferir que en el mundo de hoy adultos hay muy pocos. Porque todo el mundo le echa la culpa a alguien más y todo el mundo espera que alguien más le solucione. Porque todo el mundo es víctima. Claro. Todo el mundo es víctima. Yo llegué a este mundo y este mundo ya estaba todo podrido y en guerra y con enfermedades y con intolerancia y con... Yo no pedí nacer. Entonces alguien me lo tiene que solucionar. Sí. ¿Tá? Y si voy a meter la mano yo para solucionarlo, voy a agarrar un arma y voy a empezar a matarlo. ¿Tá? Eso es una postura de víctima que siempre es peligrosa. Sí. Bueno, yo me acordaba en estos últimos días de algunas frases que dicen algunos hijos, ¿no? A sus padres, sobre todo cuando se pelean, que le dicen, bueno, la culpa la tenés vos porque yo no te pedí que me trajeras a esta vida. Claro. Desde el ego es absolutamente razonable este razonamiento. Desde la conciencia, yo elegí nacer en un determinado lugar, en una determinada familia, en un determinado contexto social. Pero claro, para llegar a ese entendimiento, tenemos que hacer un proceso de limpieza emocional y de limpieza mental, ¿no? Y de poder decir, ya no me da el lomo. Entonces tengo que entender que este mecanismo, yo solo yo lo puedo cambiar. Sí, sí, pero es esto de que cuando nosotros decidimos nacer en este planeta, nosotros nos olvidamos de quiénes somos.
es parte del contrato. Entonces, hacer un camino de recordar y de enfrentarme a nuestros programas mentales, nuestras herencias familiares, es parte de ese proceso y es un trabajo. Es un trabajo. Aquí hay que estar dispuestos a hacerlo. Claro. Entonces, también esto de, felicitarnos por estar vivos y por estar acá y por hacer ese trabajo. Y que la conciencia es lo único que nos puede colocar en otro lugar y empoderarnos. Porque si nosotros decidimos desde el espíritu nacer en determinado lugar con determinados padres, ya no podemos echarle la culpa a nuestros padres. Claro. El asunto es que hay que tener coraje. Sí. Hay que tener coraje para decir, yo elegí nacer. Exacto. ¿En qué estaba pensando? No te olvidé que estaba pensando. No me acuerdo. Pero yo elegí esta experiencia. Sí, porque ese pensamiento que a mí ahora me causa gracia, cuando ya tenés un cierto grado de conciencia, decís, yo elegí nacer así, pero ¿qué carajo estaba pensando? Claro. Cuando yo decidí nacer en este lugar, claro, que está basado en gran parte en el sufrimiento, ¿no? Claro. Teniendo a Noruega, claro, o a otros planetas, claro, otras dimensiones. Claro, teniendo a Noruega decidí nacer en la Ciudad de la Ramírez. ¿Qué cabeza? Claro. La playa le toma fácil. Sí. O a Suiza. Claro. O al nordeste brasilero, playita y sol todo el año. Claro. A mí se me ocurre nacer en la Unión, ¿te das cuenta? Hay que ser tarado. Ese tipo de cuestionamientos. Pero decidimos nacer en este planeta y aprender determinadas lecciones, que eso depende de la elección que uno haga antes de nacer, obviamente, ¿no? Nuestros padres y nuestra familia nos van a plantear determinadas materias. Pero es que capaz que uno piensa que tiene algo que aprender porque no se acuerda que vino a divertirse. También. Que vino a divertirse. Sí. Porque... Es que yo no me acuerdo en realidad. El asunto es que cuando empezás a practicar la meditación, y sé que te pasó, y te pasa, vos te das cuenta que no tenías que aprender nada, vos ya lo sabes. Ya lo sabemos todo. Claro, sí. Claro, ya lo sabías. Ya lo sabemos todo. Probablemente nos olvidamos de que vinimos a divertirnos. Claro. Y que, como decimos siempre, como esto es un juego, elegimos nacer donde nacimos y elegimos nacer en el entorno en el que elegimos, nada más que como un rol en un juego en el que nos propusimos divertirnos. Correcto. Pero estamos tan inmersos en el rol que nos olvidamos de que lo Sí. Estamos muy identificados con el personaje. Estamos muy identificados con el personaje, el ego, el personaje. Sí, totalmente. Que les ha pasado a muchos actores o artistas que son consumidos por su personaje. Por el personaje, claro. Hay actores que se han metido tanto en su personaje en las películas que no han podido volver a su vida cotidiana como la persona que claro, les ha llevado tiempo de tratamiento. Sí, y algunos no han vuelto. Y algunos no han vuelto a ser quien son en esencia. El punto es que en esencia realmente nadie ha logrado ser estando encarnado.
siempre estamos desarrollando más o menos un cierto personaje. Sí, porque también este personaje que está muy vinculado con el ego, ¿no? Nos permite seguir viviendo en esta dimensión. Porque cuando el ego o el personaje ya no está, es muy probable que nos vayamos de esta dimensión. O nos quedemos para seguir ayudando a la evolución de la humanidad. Pero en general, si uno se hace consciente de su ego y lo pone en su lugar, es muy difícil que nos quedemos. Porque ya cumplimos nuestra misión en esta vida. Es que estaría bueno Estaría bueno, a ver, cuando uno se da cuenta de que realmente el ego ya no tiene un fundamento de ser defendido. Entonces se cuenta de decir, y esta encarnación ya tampoco tiene sentido, una por otra. Claro. Y chao, nos fuimos. O simplemente pueden pasar dos cosas, o no sé cuántas. Una es la muerte, ¿no? La muerte física. Ajá, claro. ¿No? Pero otra es la muerte de la personalidad, en donde yo me quedo a disfrutar de lo que me resta de vivir. Bueno, lo maravilloso en los arcanos del tarot, la muerte no es el arcano 22, el último de los arcanos. Ajá. Es el arcano 13, está en el medio del camino. La muerte solo es transformación. Exacto, me sacó las palabras de la boca. Que es una muerte no física, sino una muerte de la personalidad. Y ahí es cuando muchos de nosotros, y que hemos pasado por esa situación, decimos, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Nos puede llevar a un desequilibrio psicológico. Muchas personas que han ido a la India, por ejemplo, han vuelto con problemas psiquiátricos. Pero no es la culpa de la India. No, sin duda. La India no tiene la culpa. Es que se les desarmó la poca estructura que tenían y no pudieron rearmarse mínimamente como para seguir viviendo en sociedad. Entiendo que debe ser el gran problema de tratar de ser consciente a través de la mente, Claro. a través de entender. Y no se puede ser consciente a través de entender. Sí. ¿Tá? Porque entender entiende la mente. Claro. ¿Tá? Entender es encajonar. ¿Ah? Es catalogar. Eso es entender. Y ser consciente no es entender. Ser consciente No. es ser. Y aceptar. Claro. Y aceptar, cosa que para la mente es tan difícil. Porque la mente siempre le está buscando algo, sí, pero no debe ser tan así. O debe haber algo más. Y el ser consciente simplemente debe aceptar. Entonces, la importancia de hacernos conscientes de estas herencias, ¿no? Para poder vivir más plenamente y para poder aportar luz y paz. Y no se trata de pelear contra las cosas heredadas. No. Se trata de elegir y de saber que podemos elegir a cuáles vamos a alimentar y a cuáles vamos a erradicar. Pero volvemos a lo mismo, no es ni pelear ni luchar. Justamente es el abandono de la lucha y el abandono de la pelea. ¿Verdad? Pero justamente es lo que nos cuesta. Los maestros que realmente llegaron a la maestría, porque hay muchos maestros, se dicen maestros y no son maestros, lo primero que te
dicen es dejar de hacerlo. Claro. Ya está, no tenés más nada que hacer, porque ya sos. Sí. Pero, claro, a nuestro cerebro se le hace un matete. El asunto es que no va. ¿Cómo voy a dejar de hacer? Claro, No claro. puedo dejar de Toda hacer. la vida estudiando para Claro. olvidarme de lo que aprendí. Y ahora me tengo que deshacer de todo eso. Claro, claro. Bueno, ese es parte del proceso de la conciencia, de la evolución consciente. Claro. Ya darnos cuenta de que muchas de las cosas que hemos aprendido no nos sirven para nada. Hay una frase del Buda que es maravillosa al respecto y que dice: todo conocimiento es una barca para un tramo del río. Exacto. Para un tramo del río. ¿Ah? No es para siempre, no te va a servir para siempre, llega un momento que te va a pesar y va a ser inútil. Exacto. Es una barca para un tramo del río. O sea, todo lo que aprendiste solo va a ser útil en un momento puntual o hasta un momento puntual. Después tenés que abandonarlo. Sí. ¿No? Como uno abandona el ómnibus cuando llega al destino. ¿Ah? Y uno no se queda llorando porque se bajó del ómnibus y el ómnibus se fue. No, llegó más tiempo, ya no lo precisamos. Y mucho del conocimiento que nosotros adquirimos y necesitamos adquirir, y muchas de las experiencias por las que tenemos que pasar, van a llegar un momento en que veamos que fueron absolutamente inútiles, ya son absolutamente inútiles. Incluso en el camino espiritual, ¿no? Va a llegar un momento en que alguien te va a decir: ya está, esto ya no te sirve más. Saltalo, abandonalo. Muji, que es uno de los maestros de la dualidad, decía: yo te impulso a que vivas en la universidad de la vida. Lo demás, quemarlo en el fuego. Que se queme. Claro. A mí todos estos conceptos no me interesan. Yo te impulso a que vos vivas en la universidad de la vida, no en un lugar donde vas a acumular conocimiento mental. Y eso me pareció maravilloso, incluso como lo dijo, quemalo todo, quemalo. Hay una anécdota que cuenta Hoyo acerca de Alejandro Magno y Diógenes. Y Diógenes. ¿No? Es maravilloso. En el que Alejandro Magno se entera de la existencia y de la sabiduría enorme de Diógenes y lo va a buscar y le ofrece todo lo que Diógenes quiera para enseñarle lo que Diógenes sabe. Y Alejandro Magno lo encuentra, se para frente a él y le dice: me han hablado tanto de acotación, Diógenes vivía en la calle. Diógenes, claro, Diógenes vivía en la calle, con nada. Él tenía un plato que era todas sus posesiones, un plato en el que ocasionalmente ponía algo para comer. Y Alejandro Magno, siendo quien era todopoderoso, le dice: todos me han hablado de ti, he recorrido medio mundo en tu búsqueda. Dice: te daré lo que quieras si me enseñas lo que sabes. Y Diógenes le dice: ¿me vas a dar todo lo que yo quiera? Dice: todo lo que quieras, palacios, poder, sirvientes, todo lo que quieras, todo lo que yo quiera. Sí, todo lo que vos quieras. Dice: bueno, correte porque me estás tapando el sol. Sí. Eso es todo lo que yo quiero, correte. Esa brutal simpleza. Sí, y que no le importaba nada. No le importaba nada. No le importaba nada porque él no tenía nada que perder. Que Alejandro Magno en un momento le dice: bueno, si tú no vas conmigo, yo te corto la cabeza. Y Diógenes le responde, dice: nos vamos a quedar los dos mirándose el cuerpo sin cabeza, riéndonos. Claro. Hacer lo que quiera.
Sí. ¿Ah? Hay otra anécdota que en un momento invadieron la ciudad donde vivía Diógenes y lo llevan para venderlo como esclavo. Entonces Diógenes empieza como a los gritos, de una manera, diciendo, estoy buscando un amo. Claro. O sea, que no era a él que le iban a elegir. Claro, él elegía quién. Elegía quién. Sí, ¿no? sí. Y claro, no hay manera de esclavizar a alguien como Diógenes. Porque él nunca iba a ser un esclavo. Él prefería morir. Es que a él no le importaba morir. No le importaba morir. Nada le importaba. No le importaba ser esclavo, no le importaba ser amo, no le importaba ser famoso, Nada. no le importaba vivir, no le importaba morir. Sí. Era consciente. Era consciente. Él era consciente de quién era. Y esto un poco lo que hablamos también en el podcast anterior de las personas que han regresado la experiencia de la muerte, que pierden miedo. Ya no hay miedo, porque saben quiénes son. Entonces, al no haber miedo, Es que el miedo nace de la incertidumbre. Claro. Y cuando uno toma conciencia, el miedo desaparece. Correcto. Bueno, muy bien. Precioso, divino. Y quería, antes de terminar el programa, quería recordar también cuál es el propósito de este programa. Y que es realmente brindar lo que nosotros estamos, lo que nosotros decimos, brindar otra forma de entender la vida, porque a eso nos dedicamos. Y en la conciencia de que somos luz, que nuestra esencia es luz, que nuestra esencia es paz, y que nuestra esencia es amor, y eso es todo nuestro propósito. Todo el propósito de este podcast está orientado a eso, a brindar otras formas de ver la vida, que no es justamente a las que hemos sido programados y no son las que hemos heredado únicamente. Y brindar un poco de consuelo. No piensen que están locos. Y si realmente están locos, sepan que no son los únicos. No son los únicos. Acá estamos, Aquí estamos nosotros. por lo menos dos más hay. Claro. Y en parte el propósito de nuestro programa, de nuestro divague consciente, es ir contándoles nuestras experiencias en el camino, buscando la receta que lo cura todo. Sí. Porque tiene que haber una receta que lo cura todo. Porque la locura cura. La locura. Exacto. Bueno, es lo que vos decías, en los manicomios no hay cáncer. Correcto. Es el único lugar donde los internados no desarrollan cáncer. O otro tipo de enfermedades. Entonces, o la gente que vive en la calle, hay ciertas enfermedades que no tienen. Sí. ¿No? Porque uno dice, pero ¿cómo una persona, yo acá en mi casa, en la comunidad de mi casa, me enfermo, y hay personas que viven en la calle y subsisten y atraviesan un invierno tremendo, y cómo hacen para atravesar esa situación? Y yo con mi aire acondicionado acá estoy tiritando.
Pero ¿cómo es posible que además en los manicomios la gente no desarrolle cáncer? Exacto. No hay culpa. Correcto. No hay culpa. Los locos no tienen culpa. Correcto. Simplemente son. Claro. Por eso se les tiene miedo. Exacto. Y por eso, bueno, Diógenes era un loco. Un loco consciente. Pero era un loco. Bueno, Lao Tse fue catalogado de loco también, ¿no? Lao Tse tiene mucho de Diógenes también. Claro, bueno, el principio de el término cínico que refiere a una determinada filosofía de vida. El cínico es aquel que actúa como un perro. Claro. Porque cínico viene precisamente del griego sinos, que es perro. Correcto. Que actúa como un perro, desprovisto de culpa, desprovisto de intereses materiales, Claro. que vive el momento y acepta la vida tal como viene. Y cuando hay que rascarse, se rasca, y con aquello que no puede tener sexo, comer o jugar, lo orina y se va. Eso se le hace un perro, ¿no? Maravilloso. Encantadores los bichos también, ¿no? Claro. Unos maestros formidables. De la simpleza. Sí, maestros de la simpleza. Maestros de la simpleza. Total. Así que bueno, agradecido nuevamente por esta oportunidad de poder compartir contigo y con todos ustedes que nos están viendo y escuchando. Así que bueno, jueguen. Y también disculparnos un poquito porque habrán notado que el sonido en los diversos programas en esta nueva etapa como podcast, el sonido no ha sido de pronto el más agradable. Y es porque estamos experimentando con todos estos equipos y metiendo mano en nosotros en todo esto, que no somos técnicos sonidistas. No, para nada. Pero bueno, es parte de lo que resolvimos hacer para divertirnos y para llegar a ustedes. Viviendo y aprendiendo. Viviendo y aprendiendo, correcto. Gente sonrían siempre, que la sonrisa disuelve la tormenta. Y disfruten de la vida. Muchas gracias. Nos vemos. El viento y el reloj. Conducen Gino Casareto y Fidel Falco.